al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, por haber suspendido la reforma eléctrica, informó esta mañana el presidente Manuel López Obrador, y también indicó que es una decisión de corrupción y se debe investigar al juez que dio la orden. Vamos a escuchar lo que dijo la mañana de ayer el presidente Andrés López Obrador en torno a este tema. Le solicito que el consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso. Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. Y bueno, este mismo lunes, Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respondió la carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador le hizo llegar y también comentaba que había enviado al Poder Judicial para pedir que se investigue al juez federal que falló de forma veloz para suspender provisionalmente la entrada en vigor de la reforma a la industria eléctrica de la actual administración. Para platicar de todo esto y nos queden claras las ideas, se encuentra en la línea telefónica el maestro Javier Soto Morales. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, a quien le agradecemos que tome esta llamada y nos platique sobre este tema. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hola, Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Con el gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Y sí, efectivamente, vamos viendo en estos días, y empezó esto desde la semana pasada, si no mal recuerdo, desde que se otorgó por el juez de distrito una suspensión provisional en lo que tiene que ver para los efectos de la aplicación de la ley ahora de la industria eléctrica. Ojo, yo creo que aquí, para que nos entiendan todos los que nos escuchan, una suspensión de esta naturaleza tiene que ver precisamente con que la ley, su aplicación, no se lleve a cabo en tanto se resuelve el fondo o, a final de cuentas, en definitiva, un juicio de amparo. Hay dos tipos de suspensiones, una provisional y una definitiva. La que dictó el juez en materia económica, que es un juez especializado en materia y en competencia económica en días pasados, es una medida cautelar para que sencillamente la ley no se aplique hasta en tanto se resuelve en definitiva el amparo promovido. Así es. ¿De qué manera o por qué se está solicitando esta suspensión? ¿Cuáles son los pormenores o cuáles son los los puntos por los cuales se está solicitando se suspenda? Lo que pasa es que un amparo o un juicio de amparo, debemos de entenderlo como aquel juicio que viola artículos o disposiciones constitucionales y en consecuencia, o vamos a decirlo a la par, violenta también derechos humanos. En el caso muy concreto de lo que tiene que ver precisamente con esta iniciativa o ya ley que fue autorizada pues tal cual como venía, sin moverle nada, por los diputados federales y los senadores, aquí es donde el punto, ¿qué es lo que implica esta ley? Esta ley viene pues a afectar la libre competencia, viene a afectar el derecho a un medio ambiente sano y da puerta precisamente a la figura del monopolio estatal a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué violenta o viene a afectar la libre competencia, que es un derecho constitucional que tenemos todos los mexicanos? Porque está favoreciendo desde una forma desleal a que aquellos particulares que conforme a la reforma que también constitucionalmente se dio en el 2013, los particulares puedan generar y vender o comercializar energía. Hoy esta ley promovida por el presidente de la República precisamente genera en un esquema de deslealtad y totalmente en favor del monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, el que ésta sea la que marque las reglas del mercado, el que tenga a su favor la forma de producir y además
de una manera muy contaminante, regresando a energías o un esquema convencional de producir que daña a través del combustible, etcétera, etcétera, el medio ambiente, y nos afecta y afectará a todos los mexicanos. ¿Cuáles son los argumentos que aduce el presidente Andrés Manuel López Obrador para que sea aplicada esta reforma eléctrica? ¿Cuáles serían los beneficios en un momento dado? Lo que pasa es que esa es una muy buena pregunta. Creo que es una visión desde el punto de vista más ideológico, Laura, o ideológica, que desde el punto de vista competitiva. Creo que es una visión estatista. Hoy por hoy está aprobado, y veamos los números de la propia comisión. No se diga si hablamos también ya aquí del sector energético, de lo que está pasando con Pemex. Son monopolios que hoy son insostenibles. No fueron, pues de alguna u otra manera, atendidos de manera oportuna para ser competitivos, y hoy en un mercado de libre competencia están fuera de la jugada. Por eso el presidente busca marcos legales como este, proteccionistas, para favorecer al monopolio, y esto, pues a final de cuentas, no solo en temas de medio ambiente, sino que nos va a afectar a todos al encarecer la misma energía eléctrica. En este caso, ¿cuánta incidencia puede tener en las decisiones que se tomen? Porque supone que son entes independientes, ¿no? ¿Te refieres al Poder Judicial? Sí. Ok, perfecto. Sí, por supuesto, son pesos y contrapesos en una democracia. Una de las claves para que esta opere es que haya pesos y contrapesos, que no haya un poder por encima del otro. En nuestro sistema presidencialista, que por más de 70 años tuvimos en el otrora partido poderoso, el PRI, pues efectivamente había una presidencia imperial, como por ahí algunos autores la señalaron, y hoy pareciera que se intenta volver a aquellos tiempos cuando contradictoriamente se habla hoy de una cuarta transformación. Creo que es una regresión en donde el presidente, con una vieja escuela y un ya trasnochado estilo, esa es mi opinión, está queriendo invadir y violentar la autonomía de un juez y de un poder judicial federal. Además, como lo mencionas, esto afectaría a nuestra economía y afectaría el medio ambiente, y tendríamos una energía mucho más cara. Sin lugar a dudas. Está esto probado y podemos analizar simple y sencillamente lo que venía haciendo nuestro país en los últimos años. Están los números muy claros. México como potencia en el tema de energías limpias, y volteamos a ver lo que está haciendo el mundo en general, y nosotros vamos en sentido contrario, Laura. Es inconcebible. Creo que es un tema ideológico y sin visión el que quiere imponer el presidente de la República. Una vez emitida esta suspensión, ¿qué es lo que procede? ¿Qué tenemos que esperar? Lo que tendrá que desahogarse es el juicio de amparo. Tendrá que acreditarse una etapa probatoria. Vendrá, por supuesto, el que se resuelva por el mismo juez si esta suspensión provisional, el que las cosas se queden en el estado en que se encuentran en tanto se resuelve el juicio en definitiva, puede llegar a ser una suspensión definitiva. Esto quiere decir que durante todo el juicio no se aplique la ley. Esta ley, repito, que es violatoria de la Constitución y de los derechos humanos de todos los mexicanos. Ahí este día hubo una suspensión ya concedida, ¿no?, a las empresas eólicas de Oaxaca y de Tamaulipas. Correcto. Hemos visto, si no me falla en los números, en el transcurso de hoy y la semana pasada, creo que ya estamos alrededor de 5 suspensiones, Laura. ¿Esto qué significa? Que los particulares productores, o lo llevo inclusive a aquel ciudadano que se pueda ver afectado al derecho a un medio ambiente sano, repito, es un derecho humano, acreditando un interés, ya sea tanto jurídico, es decir, que la ley me proteja, o legítimo, voy a acreditar que estoy en una zona de un radio de influencia, por ejemplo, de estas plantas que ya son vejestorios de la Comisión Federal de Electricidad, que están generando una serie de contaminación, etcétera, puedo acudir ante un juez y hacer valer como comunidad o en lo individual que se está violentando mi derecho y que esta ley viene a promover precisamente
un daño al medio ambiente. ¿Se puede tomar alguna acción sobre el juez que emitió esta suspensión? Yo creo que el ministro Saldívar, como presidente de la Corte, en su respuesta del día de hoy, fue una respuesta institucional y de manera muy sencilla, muy clara, lo dice. Efectivamente son facultades del Consejo del Poder Judicial Federal el poder analizar si hubo o no una responsabilidad, pero no es tema del amparo. Eso ya podría verse, si hubiese dado pie a una situación arbitraria, pero creo que el juez se ha conducido dentro de los términos de la ley, en los tiempos que la ley lo faculta para otorgar una suspensión, vamos a decir, técnicamente haciendo bien su trabajo. Pues entonces no nos queda más que esperar a ver en qué termina esta situación y ver qué es lo que procede, ¿no? Así es, yo creo que aquí lo que procede es que se respete la autonomía, que se respete esa independencia del Poder Judicial y necesitamos que el presidente se ponga a trabajar en lo que le corresponde como ejecutivo. Eso es lo que nos hace falta. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, Javier? No, muchas gracias, Laura. Te agradezco el espacio y un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias.